Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver cartas de control para tributos, o más específicamente cartas U de límites variables. En el video de la semana pasada vimos cartas U y sacamos nuestros límites de control y en base a los promedios de defectos encontrados por subgrupo estuvimos haciendo nuestras gráficas y nuestras tablas, ¿no? Entonces, en este caso les traigo cartas de control U para límites con límites variables, ¿no? Vamos a entrar primero en unas pequeñas definiciones y al final del vídeo vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel con su respectiva gráfica y límites, y un ejercicio en Minitab, y vamos a comparar gráficas y límites para ver un poquito el proceso de cómo se hace en Excel y cómo se hace en Minitab. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro libro que les recomiendo, donde si quieren indagarse un poquito más en estos temas, allí se los recomiendo. Bueno, tenemos cartas U. Analizar la variación del número de promedio de defectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante. Cartas U. Su propósito. Monitorea el número promedio de defectos por artículo o unidad inspeccionada. El uso. Igual que las cartas C, pero aquí se prefiere analizar el número promedio de defectos por artículo o unidad en lugar del número de defectos por subgrupo. Como aquí lo dice, en las cartas C analizamos los tamaños de número de defectos, y en este caso aquí vamos a hablar sobre el promedio del número de defectos encontrados. El tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo puede ser constante o variable, pero siempre está conformado por varias unidades de referencia o artículos. En este caso, como estamos hablando de cartas U de límites variables, es considerable que obviamente nuestro tamaño del subgrupo sean variables, ¿no? Y las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes, donde tenemos aquí U barra, la cual es el tamaño de los subgrupos, el total de los defectos entre el total de artículos inspeccionados. Y con eso obtenemos U barra, y la cual U barra es igual al límite central de nuestros límites de control. Y nuestro límite de control superior es muy sencillo, tenemos esta fórmula, la cual es igual que la del límite de control inferior, solo que en vez de ser aquí es más 3 y acá es menos 3. Entonces tenemos que U barra más 3 veces o 3 que multiplica la raíz de U barra entre N. En este caso, como los tamaños de los subgrupos son variables, el N va a ser igual al promedio de los tamaños de los subgrupos, para así obtener, valga la redundancia, el promedio de los tamaños, y ese va a ser el valor de N. Entonces ahora vamos a leer un poquito el ejercicio. Es el 8.4 del libro que les comenté anteriormente. En una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla 8.4, que vamos a ver a continuación, se presenta el número de defectos observados en muestreos relacionados en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. El número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no es apropiado aplicar las cartas C. Es mejor analizar el número promedio de defectos por pieza, UI, mediante las cartas U, que es el caso que nos reunió aquí. Para calcular los límites de control a partir de la tabla 8.4 se tiene que, y aquí tenemos la tabla, defectos de piezas electrónicas. Aquí tenemos que son 24 lotes que se inspeccionaron. Si fijan, este es el mismo ejercicio que vimos en el video de las cartas U, pero en este caso tomé ese mismo ejercicio, pero para hacerlo con límites variables. Bueno, dicho esto, tenemos aquí los lotes. Para los que no han visto el otro video, tenemos aquí los lotes, y de cada lote tenemos el tamaño de la muestra que se hizo, o las piezas inspeccionadas de cada lote, y de esas piezas inspeccionadas se encontraron estos defectos encontrados. Aquí tenemos que para la primera fueron 20 piezas y fueron 17 defectos. Aquí en el otro video no recalqué esto, pero tal vez les pueda sonar a duda, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el lote número 2, donde tenemos 20 piezas inspeccionadas y fueron 24 defectos encontrados. Tal vez ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible esto? Si fueron 20 piezas, ¿cómo van a ser 24 defectos? Bueno, cabe resaltar que estamos hablando de las cartas U, las cuales hablan sobre defectos
de efectos no defectuosos. Por ejemplo, este 24 no hace referencia a que de esas 24 piezas salieron defectuosas. No, porque eso es imposible. Habla más de que, por ejemplo, de 20 piezas inspeccionadas se encontraron 24 defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que de las piezas que se inspeccionaron se encontró quemado, manchado y así varios defectos en las piezas. Entonces, por ejemplo, en algunas piezas tal vez no se encontró nada, en algunas piezas se encontraron 3 defectos, en algunas 2, en algunos solamente 1, en algunas ninguno, y así. Y en base a la suma de la cantidad de todos los defectos encontrados, se sumaron y esa es la cantidad que tenemos aquí. Bueno, solamente quería dar ese detalle. Entonces, nos vamos ahora a nuestro Excel para hacer nuestro ejercicio. Y si se fijan, aquí tenemos la tablita, es la misma tablita que tenemos anteriormente, aquí la tenemos. Y aquí están los límites de control para las cartas U, que estos límites ya los saqué mediante estas fórmulas que tenemos aquí, que ya las habíamos visto anteriormente, y aquí tenemos su gráfica. Pero esto fue lo que hicimos en el video anterior, porque solamente son las cartas U normales, sin límites variables ni nada. Los límites son constantes, si se fijan aquí tenemos los límites y son constantes. El caso que nos reúne hoy aquí es para hacer los límites de control variables, límites variables, ¿sí? Y bueno, pues comencemos. Primero vamos a obtener la línea central, la cual la línea central va a ser exactamente la misma que la que habíamos sacado en el video anterior. Y aquí lo tenemos. Entonces, simplemente para recalcar cómo sacamos el U barra, es igual a al total de defectos encontrados, o sea, la suma de todos los defectos encontrados, a la suma, entre la suma de todos los artículos inspeccionados, ¿sí? Entonces, de todos esos artículos, entre la suma de todos los artículos o los tamaños de la muestra, como quieran llamarlo. Y enter, y ahí tenemos el U barra, ¿no? Entonces, la línea central va a ser igual a ese U barra. Y este le ponemos signo de pesos aquí para poderlo anclar y actualizar. Entonces, nuestro límite de control inferior va a ser igual, bueno, vamos a arrastrar esta fórmula para acá para poderla obtener más fácilmente, ¿no? Vamos a copiar esta fórmula aquí para poderla tener más rápidamente, más visible, ¿no? Entonces van a ser exactamente los mismos pasos para hacer la otra, solamente que en esta vamos a hacer así. El límite de control inferior va a ser igual a U barra, que es la que tenemos aquí, que menos 3 que multiplica a U barra, perdón, a la raíz menos 3 que multiplica a la raíz de U barra entre N. Aquí es el único detalle que cambia del video anterior, porque por ejemplo, en el video anterior N era el promedio de todos los tamaños de los subgrupos y por ende salía solamente un límite para todos, porque estamos hablando de promedio. En este caso, como son límites variables, vamos a tomar el tamaño del subgrupo de este lote. Si se fijan, estamos trabajando en este lote, en esta fila, ¿no? Estamos trabajando en esta fila. Entonces seleccionamos el tamaño del subgrupo entre era U barra entre el tamaño del subgrupo de este lote y cerramos paréntesis y damos enter. Y en el caso del límite de control superior es exactamente la misma, es igual a U barra más 3 que multiplica a la raíz de U barra entre el tamaño del subgrupo. Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces ya tenemos nuestros límites y ya podemos deshacernos de estas formas. Bueno, aquí la voy a dejar aquí en un lado para poderla observar. Y ahora solamente desplazamos estos datos, estos 3 datos los desplazamos y listo. Ya tenemos nuestros límites de control. Ahora solamente lo que falta es graficar. Entonces seleccionamos desde los títulos todos los datos y seleccionamos los promedios de defectos encontrados. Manteniendo presionado control, seleccionamos todos los defectos encontrados. Y nos vamos a insertar gráficas y lineal, la primera. Entonces aquí tenemos nuestros límites de control con límites variables, ¿no? Si se fijan, es más o menos parecida. Bueno, los voy a poner aquí junto con la otra.
Tenemos aquí nuestros límites. Y pues bueno, y aquí podemos observar, déjenme acercar un poquito. Vamos a observar que más o menos siguen la misma, más o menos cuadran, pero en el caso de los límites variables, si se fijan, va ampliándose o acercándose dependiendo los defectos encontrados en cada lote, ¿no? Se fijan, aquí va variable. Y en este caso, como ya se ajustó, o sea, los límites se están ajustando en base a cómo se está dando el proceso a través del tiempo o a través de los lotes, podemos observar que en este caso tenemos, igual que en el anterior, un punto fuera acá en el 12, pero en el caso del lote número 10, en el anterior solamente como que tocaba el límite, pero en los límites variables podemos ver que sí se sale. Entonces, no es un ejemplo muy claro, pero podemos ver que con los límites variables podemos encontrar más lotes defectuosos que en los límites de control de las cartas U normal, o sea, límites constantes. Tal vez se les pase porque esos límites están en base al promedio de los tamaños de los subgrupos, y los variables están en base a cada tamaño de cada lote, ¿no? Y pues bueno, eso aquí básicamente llega a lo de Excel. Aquí tenemos nuestras gráficas de Excel y vamos a hacerlo ahora en Minitab, que solamente copiamos los defectos encontrados. Copiamos los defectos encontrados y nos vamos a una tablita de Minitab. Aquí tengo el ejercicio que hice anteriormente en el otro video. Ahora vamos a abrir uno nuevo. Perdón. Disculpen. Aceptar. Y pegamos los defectos encontrados. Y aquí le ponemos defectos. Okay. Solamente nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y cartas U. Aquí en las cartas U solamente nos pide las variables. Perdón, aquí me faltó copiar los subgrupos. Si nos regresamos un poquito a Excel, también era copiar los tamaños de subgrupos. Es que en las cartas del video anterior solamente se necesitaban los defectos encontrados, pero en este caso sí se necesitan los subgrupos, ¿no? Entonces aquí le ponemos, voy a ponerlo, bueno, subgrupos, tamaños de subgrupos. Listo. Y ahora sí, gráficas de control, gráficas de atributos, cartas U. Aquí en variables ponemos obviamente los defectos, y en tamaños de subgrupo ponemos aquí el C2 y damos aceptar. Esperamos un momento y aquí tenemos nuestras gráficas de las cartas U con límites variables. Si se fijan, más o menos se asimilan a la gráfica anterior. Entonces vamos a copiar esta gráfica y la pegamos en Excel para poder contrastar gráficas. Clic derecho, le voy a dar un pegado espacial para pegarlo como imagen, para que sea más rápido. Y pues bueno, vamos a checar estas dos grafiquitas. Entonces aquí tenemos, si se fijan, aproximadamente son las mismas. Nada más, obviamente no va a dar exactamente porque obviamente Excel y Minitab manejan distintos números, distintos redondeos en decimales, pero aproximadamente están en lo mismo, ¿no? Aproximadamente están arribita de 1.5, está ahí entre 1.8 aproximadamente, y abajo están ahí muy pegados al 0, ¿no? Y como vemos, nuestros lotes se movieron aproximadamente igual. Y igual que en Excel, también tenemos un punto fuera y otro punto fuera. Entonces, podemos concluir con que este ejercicio, con que nuestro proceso está fuera de control debido a que tenemos puntos fuera de estos límites, ¿no? Y obviamente es necesario indagarse un poquito más en el proceso, checar los defectos, ver cuáles defectos se presentan más, ver y analizar todo el proceso, ¿no? Y de alguna manera buscar mejoras. Y en futuro hacer otras cartas para ver si el proceso si ha mejorado o no. En este caso vámonos a nuestro PowerPoint para darle la conclusión adecuada. Bueno, interpretación. En las cartas U se grafica el número promedio de defectos por unidad. Por ejemplo, en el caso de las piezas electrónicas se espera que de las muestras de tamaños similares a las tablas 8.4
se encuentran entre punto 39 y 1.7 defectos por pieza, o en promedio 1.6. En este caso, estos son aproximadamente el promedio de todo, pero como vemos en los límites variables, tuvimos distintos límites, o sea, puede variar de más que esto y más que esto, pero ya dependiendo de los límites, ¿no? Bueno, como dato adicional, lo que procede en el problema bajo análisis es seguir monitoreando el proceso mediante las cartas de control para identificar y eliminar causas especiales de variación. Además, se debe evaluar la posibilidad de generar un proyecto de mejora para identificar y eliminar las causas comunes de los defectos en los artículos. Un primer paso para tal proyecto sería identificar el tipo de defecto que se presenta con mayor frecuencia. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por visitar mi canal. Espero no se me haya pasado algún detalle. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Que pasen un excelente día.